Hola, ya estoy de regreso aquí tratando de apoyarte con tu inglés, tomando en cuenta que en este momento Rusia invade Ucrania y realmente quien es responsable de poner paz, de solucionar más que la ONU es la OTAN, porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se me ocurre hablar de la OTAN. eh, Quizá los antecedentes de la OTAN, porque después en otro video voy a compartir algo que si eres intérprete o traductor o vas a participar en algún ejercicio, eres de las Fuerzas Armadas, yo recuerdo que me han mandado saludar militares de otros países, de varios países, especialmente de América Central, y espero que les sirva a ellos también. Entonces, espero que sea de utilidad porque el video del que te hablo, que tengo pensado grabar, es precisamente cómo sacar tu distintivo de llamada, cómo contestar las llamadas de radio en una operación, etcétera. Pero por lo pronto necesitamos antecedentes, como todo, como en toda materia. Necesitamos antecedentes y vamos a ver algo con respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer en inglés y de ahí ver la pronunciación de cada una de las palabras. De ahí vamos a ver qué dice en español para que quede claro y espero te sirva. Así es que empezamos. Sin más, vamos a empezar. Recuerda que el canal entra por listas de reproducción para que tengas los videos ordenados. Y vamos a comenzar. Vamos a quitar a este mono de aquí. Y ahora sí, fíjate bien. Dice así, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, was originally created by representatives of 12 Western powers, Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom, and the United States in 1949 as a military security alliance to deter the expansion of the Soviet Union on the European Continent. Y dice que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, originalmente se creó por representantes de, ¿qué crees?, de 12 potencias occidentales: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos. En 1949, fíjate bien, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, como una alianza de seguridad militar para disuadir la expansión de la Unión Soviética en el continente europeo. Dice, from 1945 to 1949, to widen the communist sphere of influence, the Soviet Union had annexed Czechoslovakia, East Prussia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, and sections of Finland, and had penetrated into the governments of Albania, Bulgaria, and Hungary. Dice que de 1945 a 1949, para ampliar la esfera de influencia comunista, la Unión Soviética había anexado a Checoslovaquia, Prusia Oriental, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania y secciones de Finlandia, y había penetrado a los gobiernos de Albania, Bulgaria y Hungría. The foundation for NATO had been set in Brussels, Belgium, in March 1948, when representatives of Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom met to forge a mutual assistance treaty to provide a common defense system. Dice que el fundamento para la OTAN había sido establecido en Bruselas, Bélgica. Por cierto, está precioso Bruselas. La plaza de Bruselas, ahí en Bélgica, es hermosa. Cuando puedas, date una vuelta.
punto y aparte. En marzo de 1948, ese fundamento que se estableció en Bruselas fue en marzo de 1948, cuando representantes de Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda, o los Países Bajos, y el Reino Unido se reunieron, fíjate bien, para forjar un tratado de asistencia mutua para proporcionar un sistema de defensa común. The Brussels Treaty stipulated that should any of the five signatories be target of armed aggression in Europe, the other treaty parties would provide the party attacked all the military aid and assistance in their power. Dice que el Tratado de Bruselas estipulaba que si cualquiera de los cinco signatarios era blanco de una agresión armada en Europa, las otras partes del tratado proporcionarían a la parte atacada toda la ayuda militar y asistencia que tuvieran en su poder. In June 1948, after a losing battle by isolationists, the U.S. Congress adopted a resolution recommending that the United States join in a defensive pact for the North Atlantic area. En junio de 1948, después de una batalla perdida por parte de los aislacionistas, viene de aislamiento, aislacionistas, el Congreso de Estados Unidos adoptó una resolución recomendando que los Estados Unidos se unieran en un pacto defensivo para el área del Atlántico Norte. President Harry S. Truman urged U.S. participation in NATO as a critical part of his policy of containment of Soviet expansion. Containment had begun with the Truman Doctrine of 1947, with military assistance to Greece and Turkey to resist communist subversion. Bueno, el presidente Harry Truman instó la participación de Estados Unidos en la OTAN como una parte crítica de su política de contención de la expansión soviética. La contención había comenzado con la doctrina Truman de 1947, con asistencia militar a Grecia y a Turquía para que resistieran la subversión comunista. The North Atlantic Treaty was signed on 4th April, or April the 4th, 1949 in Washington, D.C. It formally committed the European signatories and the United States and Canada to the defense of Western Europe. Greece and Turkey joined NATO in 1952. Dice que el Tratado del Atlántico Norte se firmó el 4 de abril de 1949 en Washington, D.C. Formalmente se comprometía a los signatarios europeos y a los Estados Unidos y Canadá a la defensa de Europa Occidental. Grecia y Turquía se unieron a la OTAN en 1952. The Federal Republic of Germany joined in 1955 following an agreement on the termination of the Allies' post-war occupation of West Germany and an understanding that the country would maintain foreign forces on its soil. Rearmed Germany became a major component of NATO. Dice que la República Federal de Alemania se unió en 1955 después de un acuerdo sobre la terminación o el término de la ocupación de Alemania Occidental de la posguerra por parte de los aliados y un entendimiento de que el país mantendría
a las fuerzas extranjeras en su suelo. Una Alemania rearmada se convirtió en un principal componente de la OTAN. The Soviet Union strongly opposed the NATO alliance. The Berlin blockade in 1947-48 and the threat of war had in fact given impetus to the creation of NATO. Dice que la Unión Soviética se opuso firmemente a la alianza de la OTAN. El bloqueo de Berlín en 1947 a 1948 y la amenaza de guerra, de hecho, habían dado ímpetu a la creación de la OTAN. Following the outbreak of the Korean conflict in June 1950, fearing the possibility of a Soviet invasion of Western Europe as a result of a miscalculation by Moscow, NATO countries expanded their military forces in Europe. Después del estallamiento del conflicto coreano en junio de 1950, temiendo la posibilidad de una invasión soviética de Europa Occidental, como resultado de un mal cálculo por parte de Moscú, la OTAN, los países de la OTAN expandieron sus fuerzas militares en Europa. By 1953, NATO had fielded 25 active divisions, 15 in Central Europe, and 5,200 aircraft, making it at least equal to Soviet forces in East Germany. Para 1953, la OTAN había desplegado 25 divisiones activas, 15 en Europa Central, así como 5,200 aeronaves, haciéndola por lo menos equitativa a las fuerzas soviéticas en Alemania Oriental. In 1955, Moscow created the Warsaw Pact, a military alliance composed of Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Hungary, Poland, and Romania. En 1955, Moscú creó el Pacto de Varsovia, una alianza militar compuesta de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia y Rumania. East-West relations were further strained by Nikita Khrushchev, who emerged as the Soviet leader after Joseph Stalin's death in 1953. Fíjate que las relaciones entre Oriente y Occidente fueron adicionalmente tensas o tensadas, por decirlo así, por Nikita Khrushchev, quien surgió como el líder soviético después de la muerte de Joseph Stalin en 1953. Although he had criticized Stalin's dictatorship and had accused his predecessors of escalating international tensions, Khrushchev ordered a Soviet force into Hungary to suppress the rebellion and maintain communist rule in 1956. Aunque había criticado la dictadura de Stalin y había acusado a su predecesor de escalar las tensiones internacionales, Khrushchev ordenó que una fuerza soviética entrara a Hungría a suprimir a reprimir una rebelión y mantener el gobierno o el control comunista en 1953. In 1957, the Soviet Union's launching of Sputnik, the first of the space satellites, indicated that the Soviets were developing long-range nuclear missiles. En 1957, el lanzamiento del Sputnik de la Unión Soviética, el primero de los satélites espaciales, indicaba que los soviéticos estaban desarrollando misiles nucleares de largo alcance.
NATO had planned in 1954 to use nuclear weapons in case of a massive Soviet invasion. La OTAN había planeado en 1954 utilizar armas nucleares en caso de una invasión masiva soviética.